El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Primera de Corintios 10, versículo 13, donde nos habla acerca de la tentación. ¿Sí? La gente recuerda la tentación, por ejemplo, la de Adán, ¿sí? Donde su esposa fue engañada Eva fue engañada por la serpiente, y allí ella comió del fruto prohibido y se lo dio a su esposo Adán, y ambos comieron y perdieron la posibilidad de mantenerse en el huerto del Edén, donde el Señor los había puesto a causa de haber caído en la tentación. Satanás, ahí lo vemos en escena, obrando, engañando, mintiendo. En realidad, él le dijo una media verdad, suficiente para que ella desobedeciera, y a partir de allí todo un problema enorme que todavía nosotros vivimos, ¿no? Por el pecado que mora en nosotros a causa de haber entrado allí en la creación, ¿sí? En el huerto del Edén. Las tentaciones son variadas, ¿no? Nosotros nos pensamos en esa tentación, pero la realidad es que las tentaciones son variadas. Y el objetivo de las tentaciones es que nosotros nos salgamos de la perfecta voluntad de Dios. Una tentación, por ejemplo, puede ser cambiar del trabajo apresuradamente, ¿sí? O cambiar el auto también apresuradamente, o montones de situaciones que están en nuestra vida, algunas tenemos que avanzar sobre algo y no tenemos vergüenza y nos encerramos en nosotros. Satanás nos está allí asaeteando con palabras a nuestra mente, y nosotros al final no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Bueno, las tentaciones son muy variadas, diferentes. Es más, cada uno de nosotros podemos decir, bueno, he recibido tentaciones de todo tipo, no solamente aquellas que las rotulamos como sexuales, sino hay montones de tentaciones. También el gastar mucho el dinero, utilizar la tarjeta y romper el presupuesto, en fin, montones de cosas que tienen que ver, hablar cuando no tenemos que hablar, callar cuando no tenemos que callar. Las tentaciones pueden ser de diferente índole. Por eso, pero la palabra nos muestra, este versículo dice, no os ha sobrevenido, versículo 13, capítulo 10, Primera de Corintios, ninguna tentación que no sea humana. Es decir, acá Pablo está diciendo, bueno, las tentaciones tiene que ver con nuestra vida terrenal, nuestra vida humana, no con nuestra vida espiritual. El espíritu no es tentado, el espíritu está en una relación con el Señor y no lo afecta las tentaciones terrenales. Nuestra alma sí, ya hemos explicado en alguna ocasión la diferencia entre el alma y el espíritu, pero fiel es Dios, dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios es fiel, dice, ¿no? Y no te va a dejar tentarte con algo que no puedas enfrentar. Las tentaciones, todas, absolutamente todas, las podemos enfrentar, las podemos resistir, las podemos vencer. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todos podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo que nos sucede, el Señor ha permitido que sea lo suficientemente débil para que nosotros lo podamos enfrentar y vencer. Dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación. Las dos cosas. El Señor permite la tentación, el diablo que está allí obrando, nuestra propia naturaleza, que nosotros sin querer queriendo, como diría allí un humorista, nos vamos exponiendo, ¿no? a la situación. Yo recuerdo el caso
cuando estábamos en el seminario, había una compañera nuestra que había salido de las drogas. Y el Señor la había liberado de una manera tremenda. Era la mejor alumna, sobresaliente. Pero un día tuvo un desengaño amoroso y entonces ella pasó por una esquina donde había muchachos tomando cerveza y drogándose. Y ella le pidió, y los muchachos le convidaron, y a partir de ahí un tropiezo tras tropiezo. Aquella persona que había sido libre del pecado volvió a caer. ¿A causa de qué? De que ella misma se expuso, ¿no? Si ella veía los muchachos tomando cerveza y drogándose, sabiendo que había sido una adicta, tenía que haber tomado otro camino, tenía que haber huido, ¿sí? El apóstol Pablo también habla de que hay algunas tentaciones de las cuales tenemos que huir, no tenemos que ir y exponernos. Tal vez el caso más relevante en cuanto a la tentación, además de Adán y Eva, es el caso de David. Dice la Biblia allí en Primera de Samuel que David tenía que ir a la guerra y en vez de ir a la guerra se quedó en su casa. Allí el ocio hizo que él, qué sé yo, pensara cualquier cosa, la cabeza, dejó quizás de orar, de buscar la presencia del Señor, la actividad que él tenía que tener la dejó, la abandonó y caminando por la terraza de su casa ve allí a la distancia una mujer bañándose en el fondo de su casa y esta mujer estaba desnuda. Le despertó el deseo a David y David la mandó a llamar y terminó cayendo en pecado con ella. ¿Cuántas cosas se le frenaron a David? ¿Cuántas cosas se le trabaron a David a partir de este pecado? Este pecado fue muy grave delante de los ojos del Señor, porque este pecado llevó a otros pecados y realmente fue algo tremendo. Pero David podía no haber estado ahí. David también podía haber huido. Bueno, vi a esta persona y bueno, no importa, ya está, Señor, quítame la imagen de mi mente, ¿no? Alguna vez un maestro estaba enseñando justamente acerca del pecado y él decía en cuanto a la tentación, decía, la primer mirada no es pecado, la segunda sí. Porque si nosotros estamos por un lugar y vemos, como el caso de David, una mujer desnuda, ¿no? Y la vemos, la miramos, pero bueno, nos damos cuenta que eso no es algo que nos hace bien, no es algo que tenemos que hacer, ofendemos al Señor, entonces yo corro la mirada y me voy para otro lado. Pero si yo vuelvo a mirar otra vez, ya con curiosidad, ya con otro pensamiento, entonces probablemente yo caiga en pecado. Por ahí no llegue al caso de David y Betsabé, pero sí en mi corazón. Jesús dijo que si yo codicio una mujer y estoy allí pensando en ella, yo estoy pecando delante del Señor. No es solamente el acto, sino lo que tengo en mi corazón, porque lo que tengo en mi corazón me lleva al acto. Entonces nosotros sabemos que como creyentes vamos a tener muchas tentaciones. Nuestra vida delante del Señor es una vida de rectitud. El Señor nos llamó a vivir una vida de rectitud y Satanás va a tratar de sacarnos de ello. Él quiere llevarnos con él al infierno, no quiere que nosotros nos vayamos al cielo y lo va a hacer a lo largo de toda nuestra vida. Las tentaciones van a ser todas diferentes. Algunos dicen, no, esta tentación a mí nunca me va a agarrar. No tenemos que decir eso. No tenemos que mostrarnos soberbios, tenemos que mostrarnos justamente con la humildad y la dependencia del Señor, que el Señor nos va a guardar. Él acá nos dijo que ninguna tentación es humana, es decir, todas las tentaciones, insisto, las podemos enfrentar en el Señor, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación Él va a permitir la salida para que nosotros no tengamos que caer allí. ¿Sí? Cuando el Señor nos está por bendecir, el enemigo envía tentaciones para que caigamos en pecado y así truncar
el propósito de Dios. Probablemente muchas de las personas que están viendo este video son personas que están experimentando la bendición de Dios y se alegran de que el futuro inmediato es un futuro de bendición, porque están viendo la mano de Dios y saben que cuando el Señor se mueve, Él obra de manera tremenda, sobreabundante. Pero no nos olvidemos que Satanás es el adversario de nuestra alma y él nos va a tentar, y nos va a tentar con cosas que por allí no pensamos que son tentación, ¿no? Salir reiteradamente, extender una vacación más del tiempo, son casi cosas lógicas, pero detrás de eso el enemigo lo que quiere es sacarnos del propósito de Dios, sacarnos de nuestra vida en el Señor, de nuestra vida asistiendo en la iglesia, y bueno, de tantas cosas que nos hacen bien, que nos bendicen y nos proyectan a cosas todavía mayores. Vamos a orar en este día. Padre amado, te damos gracias en este día, Señor, por todo lo que tú haces y porque tú, Señor, nos guardas de toda tentación. Tú nos das también la salida, Señor, para que podamos resistir y no caigamos y no Señor, perdamos lo que tú estás haciendo, porque este obrar tuyo en nuestras vidas nos ha costado muchas lágrimas, mucha oración, mucha búsqueda, y ahora estamos viendo los frutos de lo que sembramos. Seguramente que Satanás, para cortarlo, Señor, nos va a enviar tentaciones comunes, simples, pero esas tentaciones serán en sus manos poderosas para aislarnos de aquello que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que estás con nosotros en el día de la tentación y que juntamente con la tentación tú nos has dado la salida para que podamos resistir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.